Hola amigos, ¿cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión estamos con Félix Mejía Tan, gerente general de HSB Group, un destacado profesional en gestión de proyectos y una muy buena persona. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante singular a la que hemos llamado gestión de proyectos y el traje del rey. Seguro que se lo van a pasar bien. Félix, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, ¿Qué Juanma. tal? Encantado de participar aquí para hablar de temas de gestión de proyectos y sobre todo lo que ocurre más allá de los marcos de buenas prácticas y teóricos que existen, de lo que ocurre en la realidad, la experiencia por sí misma. Es como tiene que ser, porque mira, lo comentábamos tras cámaras, ¿no? Yo una cosa que voy viendo es que, por ejemplo, la gente en general en el mercado y en muchos mercados en sí, utiliza la gestión de proyectos, es natural, es una dinámica, póngasle el nombre que le pongas, necesaria y lógica para cualquier actividad en realidad. De hecho, ahora ya hablamos de Project Economy, ¿no? Y todas estas historias que están saliendo ahora últimamente, pero lo que yo veo en realidad, más allá del marco, de la etiqueta, ¿no? Porque tenemos varios, ¿no? O sea, sin mencionar ninguno para que nadie se ofenda, hay diferentes marcos, ¿no? Tenemos el clásico, las guías, tenemos una norma incluso, ¿no? Hay una metodología de origen de otro continente, ¿no? Hay diferentes asociaciones, hay muchos sabores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, una cosa que se ve con mucha facilidad es el mismo error todo el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que veo, por ejemplo, es mucha gente que interpreta las cosas como verdad revelada, como verdad absoluta, ¿no? Como que algo está escrito en piedra y así tiene que ser, ¿no? Nos encontramos gente que gestiona proyectos, como dice algunos, pues según lo que dice el libro, ¿no? Y luego la realidad no es cierta, no es verdad. O sea, tú y yo sabemos que no es así, ¿no? Y quien nos esté mirando y haya dirigido un proyecto en su vida sabe que tampoco es cierto. O sea, un cronograma rara vez se cumple, ¿de acuerdo? Los riesgos, por muy capo que tú seas, siempre aparece uno nuevo, ¿no? El presupuesto, por muy mezquino, miserable, tacaño y agarrado y controlador que seas, siempre se desvía de alguna manera, para arriba o para abajo, ¿cuidado? Entonces, ese tipo de cosas son las que creo yo muchas veces hace falta en el discurso, hace falta en la forma en la que esto se le cuenta a la gente. O sea, yo veo mucha gente perdida en ese sentido porque creen que esto es como se dice, esto es como se tiene, como se lee, y así debería ocurrir, y luego no ocurre así. ¿Tú qué opinas? Hay muchos factores que influyen en esto, Juanma. Uno de ellos, por ejemplo, es los docentes, los conferencistas, la formación que ellos buscan proveer a los que se inician o ya tienen ciertas competencias en gestión de proyectos, basándose netamente, bueno, en guías, metodologías, buenas prácticas, pero sin dar un ejemplo tangible de lo que ocurre realmente. Como bien lo has mencionado, cronograma es variable, riesgos dinámicos, costos dinámicos. El proyecto de por sí es dinámico, ¿no? Es dinámico. Entonces, aquí lo que básicamente ocurre, aparte de la formación de esta falta de docentes y formadores, está también el tema de la falta de experiencia, porque estos mismos docentes que vienen a volcar o transmitir los conocimientos a los alumnos, estudiantes, etcétera, no han vivido en carne propia lo que es un proyecto. O lo han leído en un libro, o lo han visto de manera muy somera, o han ocupado un puesto que no era propio de un project manager, ¿no? Es más, las entidades, tanto el sector público y privado que me ha tocado participar, no conocen de buenas prácticas, pero piden buenas prácticas. No conocen de metodologías, piden metodologías, pero y cuando uno va y llega, te piden cosas insulsas, muy difíciles de poder concretar. Te piden, por ejemplo, mezclan 1, 2, 3 sin saber qué es, y piden perfiles a veces muy difíciles de cumplir, y cuando llegan y se forman los equipos y todo eso, ellos no están sintonizados, vale decir el cliente, con la metodología, etc. Hay una frase con la que yo me quedo, be my water, my friend, sé como el agua, como decía Bruce Lee, en que más allá de que existan N metodologías, marcos, etc., hay que adecuarse al entorno, a la situación, y siempre nunca perder el foco principal, que es el cliente. Escuchar lo que quiere tu cliente, su necesidad, su necesidad, entenderla, empatizar, que eso de empatizar todo no es nada nuevo, eso ya existe hace mucho tiempo atrás. El tema, y ahora las formas, es de acuerdo a donde estés, con la gente con quien te desenvuelves, el entorno, la empresa, la estructura organizacional, las personas con quienes trabajas, el equipo que manejas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces pasa, lo he visto, muchas, lastimosamente, que el cliente mismo no sabe lo que quiere.
no tiene claro lo que quiere, no sabe exactamente lo que necesita, ¿verdad? Entonces muchas veces dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a externalizar nuestra área de TI, ¿de acuerdo? Entonces el cliente dice, bueno, ya, pero ¿por qué? Entonces alguien dice, bueno, por un tema de costos, ¿no? Por un tema de quitarnos el problema de encima, porque, ¿sabes qué? Ya esto es inmanejable y no somos capaces de resolverlo nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues hacen digámoslo así, un concurso, un término de referencia, lo que fuera, para contratar especialistas o una empresa especialista o integradora que se dedica a esto. Luego, resulta pues que gana quien tenga que ganar y evidentemente viene esta empresa a hacer todo lo que es la transición del servicio del cliente hacia su propia gestión, su propio dominio. Y ahí empiezan muchos problemas. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el que el cliente toma conciencia de lo que de verdad tenía, o de lo que no sabía que tenía, o de los inconvenientes, o de qué tan crítico es lo que estás terminando de tercerizar, ¿no? Entonces es en ese momento en el que el cliente dice, oye, pero entonces esto no era una tontería, esto no era una cosa tan sencilla de mandar para afuera, ¿verdad? ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando llega el que ha ganado el proyecto o el concurso, lo que fuera, y tiene un periodo para desarrollar esa transición. Esa transición es un proyecto, necesariamente. Claro. Y claro, ese proyecto se dimensionó, entre comillas, con la información que proporciona el cliente al momento del concurso, ¿no? Con lo que interpretó el concursante de cara a la información, y luego resulta que ese proyecto rara vez, salvo que sea muy pequeño, rara vez resulta en tiempo, costo y con la calidad esperada. Rara vez. ¿Por qué? Porque conforme llega el proveedor se encuentra con que los equipos no son lo que eran, la cantidad de temas a resolver no son los que me dijeron, el conocimiento por parte del cliente no era el que él creía, los tiempos que el cliente está manejando en realidad me exigen que sean más cortos, mi presupuesto y mi dimensionamiento no va a dar para dar estos tiempos que quiere el cliente. ¿Por qué pasan estas cosas? A ver, desde mi experiencia, hasta definir un problema toma su tiempo. Desde luego. Los clientes, para poder dar una solución o buscar la solución, y de repente no está necesariamente en tercerizar, tienen que conocer hacia dónde van, sus objetivos, su misión, su visión y para qué están ahí. Y a partir de ahí identificar no solo lo que le ocurre a ellos, es más, hacer un comparativo con sus competidores como un FODA, pero también a nivel internacional, reducirlo, quizás a nivel geográfico o cronológico, hasta dar con el problema. Y los problemas tienen que ver mucho con frases que se me ocurren como falta de, carece de, ausencia de, etc. Esa definición de problema muchas veces creen también ellos, sale una idea, y esa idea le llaman proyecto, sin aterrizarlo. Cuando en principio el cliente debe ser consciente de sus problemas, es como uno mismo. Para cambiar uno mismo tiene que ser consciente de lo que es y de sus propios problemas, igual el cliente. Y a partir de ahí dar una serie de ideas, pero esas ideas no se transforman en proyecto inmediatamente, hay que evaluarlas. Es más, eso toma su tiempo. Hay que aterrizarlo en una iniciativa, evaluarlo, y muchas veces se evalúan solamente dentro del contexto económico-financiero, sin tomar en cuenta otros aspectos, como puede ser legal, político, normativo, ambiental, social, etc. Cuando se aterriza de alguna manera, y estamos hablando del project management previo a empezarlo como tal, es donde ahí dice, oye, este proyecto, esta idea tiene cimientos, tiene buena base, y es a partir de aquí donde puedo ya iniciar el mismo porque tengo viabilidad en varios aspectos, como lo mencioné. Y es ahí donde debería empezar el proyecto. Y para esto, ¿qué se necesita? Un cliente que sepa qué es lo que quiere, sepa identificar sus problemas, se conozca a sí mismo, conozca el mercado y conozca bien su problema. Y a partir de ahí va a poder identificar, si yo sé bien mi problema, sé qué posibles soluciones hay. O alguien que me ayude incluso a definirla como tal. Y entre una serie de alternativas, hacer la respectiva evaluación. Muchas veces hay ideas que se dan, inmediatamente hay que empezar el proyecto. Firma digital, no, porque las empresas están usando firma digital, vamos a usar firma digital. Y no toman en cuenta varios aspectos, ¿no? Que puede ser el tema presupuestal, personal, cultural, etc. Entonces, hay muchas cosas que aterrizar para que a partir de esa idea, iniciativa, evaluada, aterrizada en proyecto, empiece a dar sus frutos. El tema es que nos salteamos y nos olvidamos de esa determinación de factibilidad, de esa evaluación de esa idea, ¿no? Lo que ocurre es que por definición, ¿no? Si nos vamos quizás al marco más utilizado, ¿no? Por definición,
al jefe de proyecto el encargo le llega cuando ya en teoría está claro, ¿no? O sea, el jefe de proyecto está acá sentado y de pronto pues, ¡plum!, le llega un avioncito, ¿no?, que se le clava en el ojo y dice proyecto bomba, ¿no? Inicio, fin, objetivo y ponte a trabajar, ¿no? Porque ya alguien que no eres tú y en una reunión en la cual tú necesariamente no participaste, ya definió que esto es operativamente posible, es económicamente viable, es interesante de cara al negocio y te ha caído a ti el premio. Pues toma tú que eres un project manager, échalo para adelante. Entonces, muchas veces pasa eso. O sea, no es que... Me ha pasado ver gente que es muy capaz. O sea, jefes de proyectos que son para sacarse el sombrero cada vez que los ves. Pero claro, muchas veces tienen proyectos fallidos, estrepitosos, proyectos que son una bomba realmente, ¿no? Y es porque no depende de ellos. Entonces, ellos les llega un encargo que le dicen, hay que construir un edificio, listo, recursos asignados, 2 chapitas de guaraná, 2 palitos, una caja de fósforos y un San Juditas. ¿De acuerdo? Entonces, toma, para ti, ¿no? Entonces, el jefe de proyecto dice, bueno, mi trabajo es echar para adelante el proyecto. Entonces, empiezan a darle con toda la actitud, ¿no es cierto? Con su equipo, e intentan hacer lo imposible, le ponen muchas ganas, etcétera, pero muchas veces esa idea, ese proyecto, entre comillas, aprobado para su ejecución y lograrlo, evidentemente, es inviable desde su concepción. Así es. Pero el jefe de proyecto ya tiene el encargo, ¿no? Entonces, eso es una situación común y le pasa a mucha gente. O sea, toma, acá está tu bomba. Tú decides si explotas, si te la comes, si la lanzas y te explota en la cara. Tú mismo eres, pero toma tu bomba. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de cosas hay otros marcos también. O sea, pues este es, digamos, lo más clásico, la situación general. Pero luego están los otros marcos, los métodos, los frames, que plantean de que el jefe de proyecto sí debería estar desde el inicio. Así es. O sea, el jefe de proyecto sí debería estar desde la propia validación, desde la propia idea, desde ver si esto es posible o no es posible, porque finalmente yo me lo voy a comer. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué la gente en su gran mayoría, ¿de acuerdo?, no dice nada en ese sentido? ¿Por qué vemos tanto jefe de proyecto por aquí y por allá aceptando bombas, ¿no?, aceptando las piedras sin importar el tamaño, sin decir, oye, un ratito, esto está mal, ¿no? O sea, esto no puedo hacerlo. Y claro, un amigo me decía, bueno, pero es que la respuesta es evidente, porque es que si no, no tienen trabajo. Dices, ya, pero entonces ya no es un problema del project manager, ni es un problema del project management, es un problema de negocio. Entonces ya estamos hablando de que el tema ya no debe generarse simplemente en una capa de gestión, sino que es algo que debería irse más a una capa de negocio, una capa corporativa, ¿no? Donde es la empresa, como tú decías hace un rato, la que debe ser consciente de su problema, ¿no es cierto?, para buscarle una solución y en medio de esa solución intentar buscar pues de qué manera lo arreglamos, ¿no? O quién me la puede proporcionar de alguna manera. ¿Por qué esto nunca está claro? Bien, bueno, como lo habías mencionado, un factor es el tema laboral. Uno va, dice, oh, tengo un trabajo, lo acabo de conseguir y más allá de que hayan hecho el estudio o la evaluación o la viabilidad, ya tengo trabajo. Además, hay otro tema, los contratos. A veces los contratos, a pesar de que hay una gran necesidad, no distan mucho con los entregables que hay que presentar. Sí, claro. Te piden, por ejemplo, quieren solucionar un determinado problema y te piden un entregable específico. Tú cumples con el entregable, pero no solucionas el problema. Al final te pagan porque hay una conformidad con respecto al entregable que tienes que cumplir. Te firman, etcétera, cobro, pero no solucionar el problema en sí. ¿Cuál es el punto en contra? Que muchas veces este tipo de proyectos, como lo dice el Chaos Report, proyectos retrasados, con sobrecostos, proyectos que fracasan, proyectos que se cancelan. Y eso genera un desgaste tanto a la empresa y al mismo project manager, ¿no? Estas son situaciones que suelen darse, ¿no? Muy aparte de eso, Juanma, como habías indicado, es un problema del negocio, ¿no? El negocio, al no identificar bien su problema, va y busca tercerizar, y al no tener claro el alcance del problema, dice cualquier cosa y viene el proveedor, el project manager externo, esto yo lo puedo hacer. Pero al final en el camino te das cuenta de cambio 1, cambio 2, cambio 3, cambio 4. Y al final eso trae inestabilidad al proyecto, también un cliente que no conoce el negocio, fracasa los proyectos, sobrecostos y también una mala imagen para el project manager. Me ha tocado realizar en algún momento proyectos así, ¿sí? Que si bien es cierto, he ingresado como tal, pero cuando ya todo supuestamente está hecho, te das cuenta de unas inmensas brechas, inmensos vacíos, ¿ya? Que uno ha tenido que construir. Es más, en algún momento me tocó un proyecto
decían que había que hacer, recuerdo, un análisis y diseño de un proyecto X, pero resulta que cuando entro a taller ese proyecto no existía, porque ni siquiera tenía acceso a ir a las instalaciones donde el cliente estaba establecido en mi contrato. En mi contrato estaba establecido que tengo que ir a instalaciones de una entidad 1 y entidad 2, pero resulta que cuando tenía que ir a la entidad 1 y 2, ellos no estaban por enterados de la existencia de este proyecto, y no había un convenio institucional, etcétera. Entonces, es como que ahí tú te das cuenta, ¿qué pasó acá? A mí me han contratado para tal cosa, pero no voy a poder lograr porque ni siquiera tengo acceso a tales instalaciones. ¿Qué está ocurriendo? Proyectos que he empezado, me hacen un contrato, yo perteneciendo al lado proveedor, pero resulta que entre el cliente y el proveedor tampoco existía contrato, pero yo sí tenía un contrato con el proveedor. Y etcétera, etcétera. O sea, ha habido una serie de cosas que me ha ocurrido que lo que he tenido que hacer es reformular, en algún momento ver la manera de solicitar los cambios o empezar a blindarse. Empezar a blindarse que cuando ya estás ahí y firmaste contrato y te das cuenta, uy, ¿en qué me he metido? No hay vuelta atrás. Hay que avanzar hasta donde se pueda y cambiar el proyecto hasta donde el cliente también lo permita y entienda que esto no va a poder ser por esta dirección, y de repente hasta lo más salomónico, como me ha ocurrido, es cancelarlo o reiniciar el proyecto. Un paso al costado también. Así es, y también un paso al costado. Sí, porque muchas veces la tranquilidad no tiene precio, ¿no? O sea, a mí me ha tocado estar en proyectos en los que me levantaba por la mañana y decía, sigo vivo. ¿No? Y por levantarme en la mañana es un decir, ¿no? Porque en realidad pues, muchas veces no dormías, muchas veces estabas pues con los nervios en la punta de los ojos, no sabías qué hacer. Nunca te latió el ojo, no te late el ojo izquierdo, ¿no? ¿No te ha pasado nunca? Me ha dado otro tipo de tensión, pero no exactamente en Sí, el ojo. pues a mí cuando estoy muy tensionado en ese sentido me late el ojo, es como una burbujita que me sube por acá, y le pasa a mucha gente. Entonces, yo muchas veces me he encontrado con situaciones así y hace una temporada, hace unos buenos años, 3 años aproximadamente, después de salir de un proyecto caótico, estrepitosamente malo, que era básicamente pues, mantener a flote toda mi organización en un periodo de crisis compleja, me senté a pensar y dije, bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, me puse a evaluar en realidad qué cosa era lo que merecía la pena y qué cosa no. Y llegué a una conclusión, y la conclusión era bien sencilla, ¿no? Era, nada debe estar por delante de vivir tranquilo y de ser feliz. Entonces, hay que vivir tranquilo y hay que ser feliz. Ahora, tenemos un amiguete en común que él siempre dice eso. Es que hay que ser feliz, hay que vivir tranquilo, ¿para qué hay que trabajar tanto? ¿No? Hay que trabajar lo justo y hacer lo que se tiene que hacer para vivir tranquilo. Tal cual. Entonces yo al principio, cuando él me lo decía, hace mucho tiempo ya, yo le decía, pero tú estás loco. O sea, así no es, hay que trabajar. Pero conforme pasaron los años me di cuenta que tiene razón. O sea, es cuestión de cómo organizas tu vida y cómo organizas tu forma de trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a organizaciones donde se percibe que el cliente está medio loco, no, que el cliente es un caos con 2 patas, básicamente, es mejor echarse para atrás y decir, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte, pero creo que yo no soy la persona indicada. Entre comillas, mi paciencia no va a ser suficiente para arreglar tu problema, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo en esos casos es que en el mercado en general, la gente en general, muchos profesionales en general, piensan que es un tema del project manager, que es el project manager el del fracaso con el proyecto, es el project manager con el proyecto reventado, es el poco profesional, es el poco experimentado, y no es cierto. No es cierto. El problema es la empresa. Entonces, donde nosotros deberíamos actuar como personas pues, que estamos en esta onda, es básicamente en tocar ese punto dentro de las organizaciones, y que sean las organizaciones desde su capa más alta las que entiendan cómo es que se deben formular realmente los proyectos, entender pues que es una iniciativa de la empresa que atenta contra objetivos de la empresa. Correcto. Que puede terminar quebrando o beneficiando a la empresa, así de simple, y no irnos por un enfoque en el que le achacamos todo al jefe de proyecto, que finalmente es un ser humano mortal como tú y como yo. Así es. Es como yo creo que deberían hacerse las cosas.